Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por seguir con nosotros, como todos los días, en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también vía streaming en www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming con todos nuestros contenidos en economía, finanzas y negocios. Y bueno, como siempre abordamos temas sociales, económicos e incluso políticos, porque muchos de ellos van de la mano. Y vamos a platicar sobre un tema social, económico, también político, pero también que impacta en la economía porque carecemos de cultura financiera en muchos aspectos. Y es que, por ejemplo, muchas familias mexicanas se encuentran marginadas financieramente hablando porque no tienen acceso a los productos, por lo menos productos básicos, como por ejemplo una tarjeta de débito. No saben usar esos instrumentos y, por ejemplo, nuestros connacionales que están trabajando en el exterior mandan sus recursos, estos recursos que se les llama remesas, pero pues no pueden ser bien utilizados. ¿Por qué? Porque no existe la cultura financiera, no existen los instrumentos cercanos a la gente para que pueda utilizarlos. Y precisamente para hablar sobre esta problemática, pues qué mejor que hacerlo como siempre con los expertos. Por ello, agradezco la comunicación con Paola Loranca Rodríguez. Ella es experta en necesidades patrimoniales de mexicanos en el exterior y también CEO de TCM Migrante Holding. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Carlos, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A tus órdenes. Gracias. Oye, Paola, bueno, pues ya adelantaba un poco de esta problemática. Tú lo vives día con día, sabes de los recursos que mandan desde el exterior los connacionales, pero quizá no existe la manera de invertirlos o utilizarlos de mejor manera ya aquí en nuestro país por falta de cultura financiera. Es correcto, mira, te doy algunos datos importantes. Al menos el 60% de los mexicanos no cuentan con acceso a una tarjeta de débito, es decir, no están bancarizados. Número 2, los migrantes mexicanos reciben al menos $3,500 por sueldos y salarios en Estados Unidos, de los cuales envían al menos $800 para la mamá y los hijos que se quedan aquí en México, y esos recursos pues los utilizan para el gasto corriente de la vivienda, ¿no? Renta, agua, luz, teléfono, alimentos. Sin embargo, están descubiertos en varios frentes por un tema en el que no hay cultura del ahorro, cultura del uso de estos recursos bien enfocados. Porque bueno, estos recursos, ya lo hemos visto en muchas redes sociales, pues se los gastan en fiestas, en cosas que no son necesariamente para el fortalecimiento patrimonial. No hay un tema de prevención tampoco de la salud ni de temas de vivienda. Y es entonces Patrimonio Migrante donde justamente entra para apoyarles a estas familias. Hemos tenido clientes que nos han platicado sus historias en los que han caminado 8 días por el desierto, en los que casi se ahogan, en los que llevan 30 años sin ver a sus familias y que no han visto materializado lo que es el sueño americano, ¿no? Y el sueño americano es que ellos se van a trabajar, tristemente se van de México porque un tema de falta de oportunidades y porque no existe pues una entidad que se dedique a apoyar a los migrantes mexicanos, que se dedique a cuidarlos y ayudarles a que esos recursos que ellos se van y que ganan con tanto esfuerzo y que de verdad hacen sacrificios al tener 3 empleos, al no ver a sus familias, a vivir en situaciones realmente complicadas, pues se tangibilicen y se materialicen aquí en México. Y además es importante esto, Paola, porque son remesas que llegan y prácticamente cada mes, como se hace esta medición, se rompen récords. Es decir, está llegando mucho dinero porque pues, los mexicanos están yendo a trabajar en el exterior. Por eso mismo hay un descuido por parte de la política pública aquí en nuestro país de no utilizar de mejor manera esos recursos y sobre todo ya no hablemos como país, sino que como familias utilicen mejor los recursos que pues está sacrificando algún familiar allá en el exterior. Entonces habrá un descuido por parte de las políticas públicas aquí en nuestro país inclusive para mejorar la cultura financiera que vaya en ese sentido. Sí, mira, lamentablemente a los migrantes o las remesas, lejos de enorgullecernos, pues es un tema preocupante porque significa que somos dependientes de esos ingresos que vienen en el extranjero. Otro dato importante es que al menos 6 de cada 10 familias en México viven de las remesas que se envían desde los Estados Unidos. Esto es un dato grave y alarmante porque imagínate la codependencia económica a la que estamos sujetos aquí en México. Además de eso, muchísimas empresas están dedicadas a ver a los migrantes como una fuente únicamente de negocio, en la que cuando hacen el cambio de dinero, el envío de remesas, les cobran al menos el 10% por envío de dinero
más un tipo de cambio interbancario 3 pesos por debajo del tipo de cambio interbancario. O sea, si hoy está en 18 pesos, ellos se los cambian en 15 pesos. Tienen una pérdida primero sobre la comisión del envío y luego sobre el cambio. Y además de eso, pues no los enfocan justamente por un tema de falta de cultura financiera hacia la adquisición de un tema patrimonial o a bien a la prevención de salud o a temas educativos, ¿no? En los que verdaderamente puedan ver un cambio real en su calidad de vida. Ahora, por ejemplo, en el caso de patrimonio migrante que tú encabezas, que tú llevas y que además ahí hablan sobre estos temas, ¿qué se puede hacer o cuáles son las estrategias que se pueden hacer desde una plataforma y también en la parte pues de apoyos sociales para que esto sea mejor utilizado? Porque bueno, se desgastó, digamos, la llegada de las remesas por la apreciación del peso, por la alta inflación, entonces los han golpeado de todos lados, tan es así que las remesas que envían pues ya no rinden lo mismo que hace algunos meses. Entonces, ¿cómo desde Patrimonio Migrante se puede apoyar a este sector de la población, Paola? Mira, lo primero que hacemos es que les ayudamos a que tengan una tarjeta bancaria para que puedan estar dentro del sistema financiero mexicano y además de eso puedan ir generando un historial crediticio. Nosotros les damos microfinanciamientos que reportamos al buró de crédito y con esto los estamos bancarizando, les estamos dando un historial crediticio en México y les damos acceso al financiamiento para que tengan el alcance de otros productos como lo es la hipoteca, la adquisición de una vivienda, la adquisición de un coche o incluso temas de prevención como lo son asistencias médicas o temas de educativos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Primero, por lo menos nosotros les sugerimos que el 20% de esos ingresos que obtengan los ahorren, es decir, los hagan de cuenta que no los recibieron, los pongan en un lugar en los que empiecen por tener cubiertos un tema de contingencia. ¿Cuánto es una contingencia? Tener 3 meses del gasto corriente que tienes día a día guardado, te sirve para cubrir alguna contingencia, un desempleo, un tema de salud. Tener guardado al menos 3 meses el gasto corriente. Además de eso, y que les ayudamos a bancarizarse, les damos opciones para que ellos puedan adquirir vivienda, estando desde Estados Unidos sin que le tengan que mandar el dinero a la prima, a la hermana, a la tía, a la mamá o a alguien y que se lo gasten aquí en otras cosas como son coches, fiestas, etcétera. O sea, que ellos sean los dueños, que ellos materialicen el esfuerzo que están haciendo. Entonces, más Patrimonio Migrante se dedica a darles opciones reales para que ellos sean los dueños de todos los esfuerzos que están haciendo desde allá. Uh-huh. ¿Qué resultados tienen al momento, Paola? Porque, vamos, es loable esta labor que ustedes están haciendo y además hay muchos mexicanos en el exterior que, como bien lo dicen ustedes, necesita bancarización, financiamiento, servicios de salud. ¿Qué resultados han obtenido hasta el momento? Platícanos un poquito de la historia de Patrimonio Migrante y los resultados que han tenido. Nosotros empezamos en el año 2020 en pandemia como un proyecto plan de negocios. Y iniciamos únicamente vendiendo propiedades nuevas y terminadas a mexicanos que se encontraban en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, al día en el trato con los clientes, nos dimos cuenta que estos créditos hipotecarios no eran necesariamente la necesidad que ellos tenían, ya que muchos ya cuentan con una casa aquí en México, pero que no está precisamente en las mejores condiciones, es decir, no tienen pisos, techos acabados, o sea, no en buenas condiciones. Pues nos dimos cuenta que darles un crédito para construcción y remodelación era lo que verdaderamente les iba a hacer la diferencia y además de eso les íbamos a ayudar a bancarizarse. Y es entonces que nos transformamos en mayo de este año a Patrimonio Migrante. Y entonces en Patrimonio Migrante no solamente les damos la opción de adquisición de vivienda, de remodelación de equipamiento, de asistencias médicas, de asistencias funerarias, que déjame decirte que también es un gran tema. O sea, cuando los migrantes están fuera de México, una repatriación desde Estados Unidos ya va a costar hasta los 200,000 pesos. Y evidentemente las familias en México no cuentan con esos recursos y mucho menos con los documentos para poder viajar a Estados Unidos y traer el cuerpo. Entonces, justamente lo que hacemos es ayudarles, o hemos desarrollado en la plataforma todos los beneficios o una plataforma completamente integral para que las familias que están en México y los migrantes que están allá tengan tranquilidad de que lo que están adquiriendo va a ser materializado.
hemos atendido al menos a 3.800 migrantes en lo que va de este tiempo, exitosamente. En nuestra página www.patrimoniomigrante pueden ver historias de éxito, al igual que en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, @patrimoniomigrante. Pueden ver todo lo que hemos logrado y las historias de los propios clientes, cómo han contado sus historias de cómo han alcanzado sus objetivos, recibiendo el acompañamiento desde Patrimonio Migrante. Fíjate que esto me llama la atención, Paola, porque recientemente, cuando se da a conocer el Banco de México los datos de las remesas, antes era básicamente las entidades del norte del país, la población que mayoritariamente se iba hacia esa región. Sin embargo, en los últimos datos que ha dado el Banco de México, ya es Chiapas, por ejemplo, algunos de los principales expulsores de mexicanos. Es decir, necesitan una cobertura pues nacional, porque obviamente esto está creciendo, ¿no? Es correcto. Hoy son 10 estados los que lideran el ingreso vía remesas, entre ellos Puebla, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca, Estado de México, por supuesto Baja California, particularmente la zona de Tijuana, Ciudad Juárez, ¿no? Son 10 estados los que lideran la mayor concentración de ingresos vía remesas. Nuevo León, por supuesto. Entonces, evidentemente nosotros tenemos cobertura nacional, pero también algo que es súper importante, nosotros únicamente le damos atención a mexicanos. Esta plataforma es 100% diseñada y dedicada a mexicanos que están en calidad de migrantes en Estados Unidos y Canadá. Para las personas que nos están viendo en este momento y que tienen algún familiar en el exterior y que pueda haber una mejor coordinación en el manejo de los recursos por aquello que se está perdiendo por falta de cultura financiera, ¿cómo podrían acercarse con ustedes? Y en todo caso, ¿qué necesidades deben de tener para poder apoyarse en ustedes y que le ayuden de esta manera? Mira, para los migrantes mexicanos nos pueden contactar a través de un correo electrónico que es contacto@patrimoniomigrante.com y a través de un WhatsApp que es el 55 79 48 09 15, y el mayor requisito es que tengan alguna identificación oficial mexicana, INE, pasaporte, matrícula consular, sus comprobantes de ingresos de Estados Unidos, que pueden ser recibos de nómina, talones de cheque, estados de cuenta o envíos de remesas. Somos la única empresa en México que reconocemos el envío de remesas como un ingreso, ¿no? Porque muchas veces ellos, por su situación documental, llegan a hacer sus cobros de honorarios en efectivo. Y la única manera que tienen de comprobar esos ingresos es con el envío de remesas. Entonces, este envío de remesas se los consideramos como un ingreso para que ellos puedan acceder a distintas fuentes de financiamiento. Por parte de las instituciones financieras, ¿hay apertura precisamente para otorgar tarjetas de débito, por ejemplo, o para abrir cuentas de ahorro y apoyar de esta manera a los migrantes y a sus familias con las remesas que llegan? Mira, orgullosamente nosotros trabajamos con Bancomer México, con BBVA México, y son el único banco con el que trabajamos para dar créditos hipotecarios a migrantes que se encuentran en Estados Unidos, teniendo ellos un historial crediticio en Estados Unidos o en México, y si no, les ayudamos para que puedan tener toda la información que se requiere. Y sí, es el único banco con el que nosotros hemos logrado tener este vínculo, esta alianza estratégica. Y de las instituciones financieras, sí tenemos hoy una entidad financiera en Aguascalientes que nos apoya también para poder ayudar a esta población que es vulnerable. Pues estaremos muy pendientes, Paola, sobre cómo funciona pues precisamente la llegada de remesas y los apoyos que como Patrimonio Migrante ofrece. Te agradezco mucho esta comunicación y seguramente habrá muchos temas porque las remesas van a romper récord este 2023 y bueno, estaremos viendo cómo se comporta también en la parte de la cultura financiera. Gracias, Paola, te agradezco esta charla, que tengas muy buena tarde. Hasta luego, Carlos, buenas tardes. Gracias a Paola Loranca Rodríguez. Ella es experta en necesidades patrimoniales de mexicanos en el exterior y CEO de TCM Migrante Holding. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.